Sucesos, crímenes y mitos se cuentan por un ciego mientras los pliegos cuelgan de un cordel esperando a ser vendidos. Los pliegos de cordel y la historia de una asesina múltiple, Sebastiana del Castillo, ajusticiada aquí, en la plaza de Ciudad Rodrigo. La literatura de cordel es un género popular que se escribe en verso y se distribuye a la gente a través de los pliegos de cordel. Y los pliegos de cordel son hojas impresas con muy poquita cantidad que se cuelgan de un cordel sujetos por pinzas en las calles esperando a que la gente los compre. La literatura de cordel fue clasificada como infraliteratura o literatura de mal gusto erróneamente por la gente culta de la época. Y digo erróneamente porque en la época del Siglo de Oro más del 80% de la población era gente inculta, que utilizaba esta literatura para fomentar la lectura y también para entretenimiento. Dentro de los pliegos de cordel tenemos la historia del romance del siglo XVIII de Sebastiana del Castillo, una mujer que es apresada por su padre y condenada a estar encerrada más de un año por no dejarla vivir su romance con un mancebo granadino. Ella organiza junto a su amado el asesinato de su padre y de su madre. Después que asesina a sus padres, en algunos escritos se dice que Sebastiana asesina incluso a su amado y va matando a todo el que se encuentra por delante, hasta que es apresada y ajusticiada en la Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo. El pliego de cordel tuvo su máxima difusión entre los siglos XVIII y XIX, aunque ya se conocía desde el siglo XV. Y su extensión dependía de la temática que se tratara. Podía tener de 1 a 32 hojas. El precio de los pliegos era muy económico porque tenía muy poca impresión y por eso llegaba mucho más público que la literatura habitual. El pliego de cordel también alcanza su auge debido a que el pueblo conseguía llegar a historias, canciones y sucesos que hasta entonces solo tenían acceso la nobleza y la burguesía. Los pliegos tenían su autor y posteriormente se popularizaban en figuras como por ejemplo las de los ciegos, que se aprendían este tipo de textos y posteriormente los iban cantando por las ciudades tocando música con sus zanfonas o con los instrumentos que supieran tocar. Tienen una estructura constante y llegaban a un público mayoritario debido a que el ciego exageraba y sobreactuaba en su representación, insistiendo mucho en la originalidad y en la veracidad de los acontecimientos que contaba. Estos acontecimientos tratan sobre crímenes, sucesos y mitos de la época y nos demuestran también cómo era la sociedad de ese momento, sobre todo la sociedad más popular, que era hacia la que se dirigía este tipo de literatura. Los pliegos también tuvieron su relación con el teatro porque llegaron a resumir grandes dramas románticos en pliegos de mucha tirada, como por ejemplo Don Juan Tenorio o Los amantes de Teruel. Además del teatro, los pliegos de cordel también tienen que ver con la novela de caballería y los dramas históricos, hasta mediados del siglo XIX, en el que se desarrolla mucho más la prensa y estos pliegos dejan de tener sentido. En mis manos tengo un pliego de cordel original de Sebastiana del Castillo. En este caso, como vemos, es una hoja únicamente doblada. Este tipo de hojas eran las que colgaban de los cordeles con pinzas y las que se compraban en la calle cuando se exponían. Está impresa por las 4 caras y en la portada lleva una ilustración de Sebastiana a caballo. Desde el siglo XVIII hasta bien entrado el XX se siguen editando esta historia en concreto de Sebastiana, ya que era una historia inusual porque no era normal que una mujer se sublevara como lo hizo Sebastiana y gustaba mucho a la gente, además por lo sangriento y por lo visceral de la historia también. En la página web Ciudad Rodrigo con Arte esta semana os dejaré colgado todo el romance para que podáis leerlo. Quiero agradecer a Roberto, propietario del Museo Internacional del Estudiante, el que nos haya dejado este pliego de cordel original para poder hacer esta semana este reportaje. Así es que si os ha gustado, como siempre os digo, dale al me gusta y compartir. Y sigue siempre Ciudad Rodrigo con Arte.